Hola a todos. En este video quisiera analizar un sueño, que finalmente Venezuela se libere de esta brutal y vulgar dictadura representada por el chavismo y que vuelva el orden constitucional a este país y al mismo tiempo, por lo tanto, ver Edmundo González Urrutia en el poder. Pero una vez que se logre este objetivo, una vez que este sueño se convierta de un simple momento onírico a la verdad, a un hecho real. ¿Qué debería hacer Edmundo González Urrutia y María Corina Machado para poder tener éxito en este país? Creo que tenemos que analizar, para poder dar una respuesta a esta pregunta, dos aspectos. El aspecto relacionado con la seguridad del país, que analizaremos de primero, y el segundo, el aspecto relacionado con la economía. Y aquí entran en juego dos personajes que en América Latina se han destacado por sus capacidades. Me refiero al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Javier Milei. Pero empezamos con el tema de la seguridad. El régimen brutal chavista, desde sus primeros momentos, utilizó una estrategia bastante cruel para reprimir el pueblo y tenía que encontrar una forma de reprimirlo sin que el mundo, la comunidad internacional, lo culpara de ser el que asesinaba en primera persona. Y allí entraron en juego diferentes factores. El primero, las cantidades de malandros que todas las ciudades venezolanas tenían. Y estos malandros estaban organizados en pequeñas bandas. Y hay, extrañamente, una similitud con El Salvador. Sin embargo, en El Salvador hubo dos bandas muy importantes. Las maras, divididas en dos grupos. En Venezuela había un sinnúmero de estas bandas. Entonces, Hugo Chávez lo que hizo fue legitimar a estas bandas, darle carta blanca, o sea, podían hacer lo que querían, pero tenían que apoyar el régimen. Y les otorgó armas, pero no armas cualquiera, también armas de guerra. Me refiero a los colectivos chavistas. ¿Qué son los colectivos chavistas? Son grupos paramilitares que utilizan la brutal dictadura de Nicolás Maduro para reprimir a su pueblo. Y los utiliza cuando no puede utilizar el ejército, cuando no puede utilizar la Guardia Nacional, para una cuestión de imagen internacional. Normalmente, los chavistas atribuyen a los problemas de seguridad en las manifestaciones la responsabilidad en el mismo pueblo. De hecho, cuando hay manifestaciones, imperversan estas bandas criminales, estos paramilitares, y tienen carta blanca, hacen lo que pueden, con tal de parar la manifestación. Y Venezuela desde entonces se ha sumergido en un baño de sangre. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que en los tiempos libres de estas bandas criminales, gracias a la luz verde que le dio el gobierno chavista, han seguido en sus actividades. Entonces, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, la criminalidad en Venezuela ha aumentado en forma exponencial, al punto que yo considero que ha superado ampliamente El Salvador en sus peores momentos. La diferencia que hay entre Venezuela y El Salvador es que en El Salvador se conocían los índices de criminalidad y en Venezuela, por decreto del gobierno, era prohibido publicar estos datos. Pero pienso, y conociendo bien las dos realidades, que Venezuela era no peor, sino mucho peor. El régimen brutal de Maduro no solo se apoyó en esto. Cuba les daba, a cambio de recibir y de vivir sobre las espaldas de los venezolanos de por bien, sobre los recursos del pueblo venezolano, robándole dinero y recursos a los venezolanos, a cambio les dio un grupo de represión política brutal que se ha visto utilizado inmediatamente después de las elecciones. ¿Por qué? Inmediatamente después de las elecciones empezaron a llegar un sinnúmero de aviones de Cuba con lo que se conoce como las avispas negras, unos criminales paramilitares cubanos que llegan en las calles y ponen orden a su forma. Imagínense cómo, no voy a describirlos. Están muy armados y están sumamente entrenados en la represión del pueblo.
Si esto no bastara, tenemos también miembros de la brigada Wagner en este momento que están imperversando en Venezuela. En cierta forma, ese brutal dictador, este bandolero Maduro, ha cumplido su palabra, ha sumergido su país, su propia gente, en un baño de sangre, solo por mantener al poder sus ideas estrambóticas que no son otra cosa de robarle más al pueblo y enriquecerse más. Allí no hay ningún socialismo. Hay alguien que se dice socialista, que se parece mucho más a los fascistas, y es mucho peor inclusive de los fascistas, y que su único objetivo es depredar al pueblo. Pero bueno, entonces tenemos la brigada Wagner. Pero si no bastara, tenemos el ejército que hasta el momento, y esto es lo que más duele, porque el ejército normalmente debería estar en función del pueblo, pero el ejército se ha dado la espalda al pueblo. Pero en este sueño onírico que se transforma en realidad, Maduro se va y Edmundo y Corina empiezan a tener el control del país. El gran peligro que tenemos en esta situación es que Venezuela, con todas las bandas criminales que imperversan por ellas, se convierta en un país que tenga una situación sociopolítica y de seguridad muy similar a la de Haití. Haití es un país que no tiene leyes, donde los que gobiernan a esta nación del Caribe son las bandas criminales. Y esto es el riesgo y la herencia que pueden tener María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de una salida del chavismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque imagínense que solo en Caracas hay un sinnúmero de grupos paramilitares, desde los Tupac Amaru a todos los nombres más exóticos que se puedan imaginar. ¿Qué pasa al frente de un gobierno legítimo? Sin embargo, como dije, estos grupos criminales se parecen mucho a los grupos criminales que tuvo que enfrentar Nayib Bukele. Y aquí entra en juego el grande presidente de El Salvador. Y como él pudo, con mucha inteligencia y con mucha astucia, poner en orden a su país, creo que podría ser un gran apoyo, un gran asesor para un gobierno nuevo, un gobierno que quiera restablecer no solo el orden constitucional de Venezuela, sino también la seguridad. Porque el peligro, repito, es que Venezuela le degrade a lo que conocemos como la situación haitiana. Y la situación haitiana es probablemente aún peor de lo que hoy día vive Venezuela con este tirano en el poder. Pero Nayib Bukele sabe y puede enseñar a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado cómo poner en orden esto. Después llegamos a lo que es la situación económica. Tengo que reconocer que Nayib Bukele también es muy exitoso de un punto de vista económico. Y además hay que reconocerle que está levantando el país desde este aspecto. Entonces, referirnos solo a Nayib Bukele de un punto de vista de seguridad es un poco limitativo de la capacidad que ha demostrado ese presidente. Sin embargo, creo que Javier Milei, gracias a sus ideas de libertad, podría ayudar en dar al mundo una imagen donde Venezuela es un país donde se puede hacer los negocios y se puede vivir bien. ¿Por qué? Tendrías en camino una serie de acciones que vuelven a poner en seguridad la vida de los venezolanos y la vida de los turistas, la vida de los inversionistas. Pero del otro, con ideas, las ideas de libertad que está tratando de desarrollar el presidente de Argentina en su bello país, mucho capital regresaría a Venezuela. Me refiero a mucho multimillonario que ha llevado su negocio fuera venezolano, que regresaría a su país, pero también a inversionistas internacionales. ¿Por qué no ir en Venezuela y construir algo en Venezuela si tenés un país que te da seguridad y si tenés un país que tiene una regulamentación que te permite hacer negocio? Entonces creo que la unión entre Nayib Bukele y Javier Milei, con sus ideas de seguridad, sus ideas económicas, podrían darle una nueva vida y podrían darle a este bello país del Caribe un renacimiento por medio del cual se podrían olvidar los horrores fascistas del chavismo, de lo que ha sido el chavismo, que ha sido solo una dictadura brutal que ha vivido sobre las espaldas de un lindo pueblo y robándole los recursos
para perpetuar su influencia no solo en Venezuela, sino también en el Caribe, en América Latina y en el mundo. ¿A cuánta plata Hugo Chávez ha tirado, por ejemplo, a los paisitos que apoyan a su dictadura en las Américas o en Europa? Hay personajes europeos de los cuales no quiero mencionar, pero personajes que no nutren de mi estima, que han recibido de Chávez y de Maduro y que reciben de Chávez y de Maduro. Esto es la pregunta que deberíamos hacernos también, porque estos lacayos europeos que van allá o que en Europa lo defienden. Imagínense que hay un periodista italiano, que ha sido político italiano, que justifica lo que está haciendo Maduro, al igual que otros en España o en otros países de Europa. Y el hecho de que justifiquen esta brutalidad significa que son iguales a los que los financian, probablemente, si los financian, o que le dan. Esas son las preguntas que el mundo y que en Europa también se deberían hacer, porque Europa es sumamente tibia con esta dictadura fea, brutal y cruel. Pero mientras tanto, esperando que este no sea solo un sueño, esperando que esto se convierta en una realidad, los dejo. Recuérdense que están mis libros a la venta. Denme su like, suscríbase al canal, eso nos va a ayudar mucho. Y comparte este vídeo entre sus amigos si les ha gustado.